Todo en 90 días. Todo en 90 días. Ese reality show que gira en torno a parejas de diferentes países que han decidido formalizar su relación y así dar el siguiente paso a convivir juntos, gracias a la visa K1, que permite que personas de diferentes nacionalidades contraigan matrimonio en 90 días. Si quieres saber datos sorprendentes y aclarar todas esas dudas que has tenido sobre Todo en 90 días, quédate en este video para saberlo todo. Yo soy Septus y esto es lo que no sabías de Todo en 90 días. ¡Comencemos! ¿Se les paga a los participantes? Comencemos con esta duda que seguramente todos tienen. En Todo en 90 días, las parejas pasan muchas horas con los productores y el equipo de filmación, y cuando digo muchas horas es que son incontables, pues literal se les graba casi las 24 horas del día. Este programa gana mucho dinero, quizás estamos hablando de miles o incluso millones de dólares. Dicho esto, sería natural suponer que a estas parejas se les paga muy bien por su tiempo. Pero la verdad es que no, el pago es realmente malo comparado con el tiempo que gastaron o que gastan siendo parte del programa. Por otro lado, también solo se le paga al prometido o prometida estadounidense. Y al prometido o prometida migrante no se le paga ni un centavo, y esto se debe a razones legales. El pago que se le da al ciudadano estadounidense es de alrededor de $7,000 por temporada. Así es, por temporada y no por episodio. Por lo cual, una vez hecho el pago al estadounidense, ya depende de él o ella si divide el dinero con su pareja. ¿Crees que esto es justo? ¿Y que el pago también lo es? Escribe tu opinión en los comentarios. Situaciones legales y delicadas. Desde el inicio del programa, muchos miembros del elenco han tenido una gran cantidad de dolores de cabeza legales y muy delicados. Es decir, que tienen antecedentes criminales. Por ejemplo, Larissa dos Santos Lima fue arrestada por agresión doméstica. Angela Dim fue arrestada por conducir en estado de ebriedad. Y el más impactante, George Nava fue sentenciado a 2 años y medio de prisión por cargos relacionados con drogas. Pero esto no es todo. Hay otro problema legal que rodea al programa. Antes de que un participante pueda estar en el programa, se somete a verificación de antecedentes. Por lo tanto, TLC sabía todo sobre los miembros del elenco, incluyendo que tenían antecedentes criminales. Esto lo hicieron así debido a que los productores del programa creyeron que los antecedentes criminales del elenco ganarían buena calificación. La visa K1 no es tan fácil como se ve en el programa. Quizás al ver el programa nos da la impresión de que todo lo que deben hacer los participantes es convivir y casarse en 90 días, y una vez hecho esto, la ciudadanía es algo seguro. Sin embargo, esto está lejos de la verdad. El camino hacia conseguir la residencia con la visa K1 es un camino extremadamente largo y complicado. Es más, incluso con la visa K1 no se asegura efectivamente la ciudadanía. Una vez pasan los 90 días, todavía hay una larga lista de pasos que deben cumplir para que así se les otorgue la residencia legal. ¿TLC ayuda con las visas y el papeleo? Quizás más de alguna vez te has preguntado si TLC ayuda a conseguir la visa K1, pero la verdad es que no. Si bien el programa sigue y documenta en video a las parejas durante todo el proceso de 90 días. Pero TLC no ayuda a las parejas en ningún momento al trámite legal o de papeleo. Tú puedes estar en Todo en 90 días.
Sí, así como lo escuchas, tú puedes ser parte del programa. Solo debes postularte y contar con los requisitos obvios y necesarios. Incluso hay casting este año y los próximos, pues los productores tienen como objetivo más temporadas de las que ya vimos. Es más, se dice que en la actualidad se están rodando 7 temporadas. Dime, ¿te gustaría participar en el programa y por qué? Escribe tu respuesta en los comentarios. La petición contra Nicole. No todos los participantes del programa son populares de manera positiva. Algunos de ellos son populares por ser odiados por el público. Nicole de la 4ª temporada es un ejemplo perfecto. El trato de Nicole hacia su prometido fue muy agresivo y abusivo. Esto llevó a que fanáticos del programa comenzaran a recolectar firmas en el sitio change.org para mantenerla fuera del programa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el trato que tuvo Nicole en la 4ª temporada fue realmente abusivo? Se utilizan nombres falsos. Según informes, se utilizan nombres falsos. Por ejemplo, el nombre real de Chantel Everett es Seair. Por otro lado, el nombre real de George Nava es Andrew García. No sé muy bien por qué utilizan nombres falsos y quiénes más los utilizan. Igual, cambiar el nombre no es que haga mucha diferencia. Los miembros del elenco han demandado a TLC. Como veíamos hace un rato, los miembros del elenco han tenido una compensación injusta y esto ha dejado realmente furioso a los participantes. También se le suma a este descontento el hecho de que muchas personas abandonan el programa con sus vidas arruinadas por la mala reputación. Mark y Nikki demandaron al programa después de que no les gustó cómo TLC los retrató en el programa. Pero los contratos que habían firmado protegieron a TLC y el caso se descartó. Luis Méndez también demandó a TLC, alegando que nunca le pagaron y que se sentía aprovechado. TLC no quería que el público supiera que trataron tan mal a muchos de sus participantes, pero al final estos disgustos salieron a la luz. Antes de continuar, si te está gustando el video, deja tu like y suscríbete si te gusta mi contenido. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. Apoyando el canal de esta manera ayudas muchísimo y haces que cada día seamos más en esta comunidad. Dicho esto, continuemos. ¿Todo es realidad? Muchos miembros de Todo en 90 días se han hecho eco y han dicho que no todo es como creemos o como se muestra en el programa. Esto en realidad nos sorprende. Como les dije en mi video de lo que no sabías de la Medium, es muy normal que muchos programas tengan escenas escritas o manipuladas para así mantener al público entretenido. Pues en Todo en 90 días, los miembros han relatado cómo los productores les daban líneas a seguir o decir e incluso omitir escenas para sesgar las historias y así hacernos creer otra cosa lejana a la realidad. Pero espera, tengo más. Algunas parejas han afirmado que el programa hizo que sus relaciones parecieran infieles o tensas, solo para entretener al público y tener mucha audiencia. Nikki dijo, hay momentos en los que interfieren personas o productores que se te acercan y dicen, oh, creo que sería genial si dices esto, o creo que deberías decir esto. Nikki también afirmó que la infame escena donde Chris le pide a la entonces pareja de David, Annie, un mensaje por darle a la pareja un lugar donde quedarse fue totalmente falsa, e incluso que tuvieron que repetirla varias veces por parte de los productores hasta que sonara natural. El programa utiliza estas escenas escritas junto con las reales y hace una mezcla de ellas usando actuación y realidad. La cuestión aquí es, ¿cuáles son las reales y cuáles no? Ahora bien, estoy pensando en sacar una segunda parte de Todo en 90 días, con más datos reveladores e impresionantes, pero esto depende de ti. Lo único que debes hacer es suscribirte para llegar a los 1001 suscriptores.
Una vez cumplamos esta meta, publicaré la segunda parte, así que depende de ti si ver esa segunda parte o no. Sin más, gracias por ver el video, yo soy Septus, hasta la próxima.